Empiezo titulando este debate a manera de pregunta, ¿cierto? Capricho o problema de salud pública, porque muchas veces es un debate que uno tiene con los mismos ciudadanos, ¿cierto? Muchas veces cuando nos quejamos del ruido, le dicen a uno, es que usted es muy cansón, perezoso, es que te estás envejeciendo, me dicen algunos amigos, o es que la vecina ya es una viata, entonces por eso es que pone problema por el ruido, pero en realidad, para salir pues como del tema subjetivo, hay un hecho, y es que la Organización Mundial de la Salud nos dice que después del problema de contaminación del aire, la contaminación auditiva o el ruido es el segundo problema de salud en las ciudades. Decir que ya no salimos, insisto, del plano de lo subjetivo, no es un capricho del concejal, no es que me volví beato, no es que mi mamá sea muy cansona, sino que tenemos un problema real de ruido en las ciudades del mundo, y Medellín no solo no es ajena a este problema, sino que yo diría, y voy a intentar sustentarlo, que en Medellín vivimos en una cultura del ruido. Nos gusta el ruido, somos bullosos y tenemos que entender el porqué de esa cultura para empezar a superar el problema. ¿Por qué digo que Medellín estamos en una cultura del ruido y que no es ajena a la problemática mundial? ¿Y por qué considero que nosotros como concejales y representantes políticos y ustedes como administración pública tenemos que darle total atención a este tema? Resulta que después de los problemas asociados al aire y a las basuras, los ciudadanos de Medellín consideran o consideramos que el ruido es el tercer problema ambiental más grave. El nivel de satisfacción, según la encuesta de percepción ciudadana de Medellín, ¿cómo vamos?, de los ciudadanos de Medellín sobre el ruido es de solo 19% en la medición de 2016. Es decir, 80% de ciudadanos o de medellinenses estamos insatisfechos con los niveles de ruido de la ciudad. Es decir, compañeros, y aquí me dirijo a los concejales, esto es un tema político que tenemos que abordar, no es un capricho del concejal Peludo, es realmente una preocupación de los medellinenses y no podemos entonces hacer caso omiso de ella. Cuando vemos los niveles de ruido, ahorita también las secretarías nos presentaron diferentes gráficas, pero la tendencia es la misma, nos damos cuenta de que generalmente estamos por encima de la norma y estamos muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, principalmente en las horas nocturnas, donde los niveles de tolerancia son menores, ¿cierto? Tanto de la gente como de la norma, obviamente. Entonces, Medellín está en el Valle de Aburrá en general, y por eso pues también agradezco la presencia hoy del área metropolitana. Esto es un problema de toda la metrópoli. Estamos por niveles, con niveles por encima de la norma. Este ejemplo que nos encontramos en el Colombiano de hace un año, es diciente también sobre algunos sectores. Me sorprendió que no coincidiera los lugares de más ruido con las cifras que nos presentaba Secretaría de Salud, pero es diciente no solo en cuanto a dónde se concentra más el problema, sino al número de quejas. Esto fue del 2017 y ya las cifras que nos presenta Seguridad, estamos hablando de 7.000, 8.000 quejas al mes por ruido. Son 250 cada día, seguramente es cada noche, ¿sí? Y también nos hace pensar en que si la policía es la que tiene que encargarse de todo esto, pues está desbordada. En una ciudad donde tenemos problemas de criminalidad bastante altos, que la policía además tenga que estar encargando de eso y de ponernos multa a los que nos queremos tomar una cerveza, entonces estamos hablando de un problema de cómo abordar este fenómeno que está, insisto, sobrepasando las capacidades de control que tenemos. El por qué es un problema, yo creo que ya pues con la buena exposición de Ana Lucía quedó claro, y también por parte de la Secretaría de Salud ya sabemos por qué es un problema, qué efectos tiene. Entendamos también que hay una cantidad de fuentes y que cada una de estos, o por lo menos si lo separamos en tráfico, industria, comercio, formal, informal, diurno, nocturno, toda la bulla que hacemos desde las residencias y otras fuentes de contaminación como es la Virgen del Carmen, por ejemplo. Entonces hay que entender que cada uno de estos fenómenos o cada uno de estas fuentes requiere acciones diferenciales.
Y aquí es muy sorprendente que, o muy contradictorio, digamos, que si todos los estudios nos dicen que la principal fuente de contaminación acústica es la movilidad, la presentación que nos hace Juan Esteban nos dice que no tenemos realmente ninguna norma que permita controlar el ruido de la movilidad. Entonces, una de las cosas que más lo impacta a uno, por ejemplo, es una motocicleta o un vehículo que son engallados para hacer más bulla, prueba de la cultura del ruido, y un agente de tránsito no puede hacer absolutamente nada. Entonces, haciendo la analogía con el tema de calidad del aire, que voy a insistir en eso, de la misma manera que uno se enfada y se indigna con las chimeneas andantes, uno se indigna con las motocicletas que son excesivamente ruidosas, pero no tenemos ninguna herramienta para controlarlas, ni desde las revisiones técnico-mecánicas realmente, ni en la calle por parte de los agentes de tránsito o agentes de la policía. Entonces allí, pues más bien les dejo una pregunta nuevamente a la administración, ¿qué hacer? ¿Y qué podemos hacer desde acá para no quedarnos esperando a que algún día el ministerio, algún ministerio, haga algo? Entonces se los relanzo como pregunta. Mencionaba ahora el tema de la calidad del aire porque yo creo que el tema del ruido merece el mismo tratamiento y tenemos que intentar desde acá, desde allá, que logre la misma visibilidad, que tengamos la misma capacidad técnica instalada en toda la ciudad, que tengamos la misma capacidad de planeación a mediano y largo plazo de cómo enfrentar el problema de la misma manera que ya lo logramos con la calidad del aire. Entonces, al final, algunas de las propuestas que pienso presentar van dirigidas o son análogas a las que aquí también se han presentado en términos de calidad del aire. Para que tengan una idea, ya que vamos a presentar unos, y ya que los han presentado, de los niveles de ruido, que hay una pequeña tabla pues donde nos explica que básicamente un despacho tranquilo, es decir, en este momento debemos estar por los 40, 50 decibeles, que es lo que según la norma 55 deberíamos tener en la noche, pero en realidad en las noches se supera y ahí es donde vienen los problemas. En las autopistas, en las principales avenidas de la ciudad alcanzamos 70, 80 decibeles, es decir, que estamos por encima de la norma diaria, es decir, que las personas que diariamente recorremos la ciudad, trabajamos en el centro, en la avenida oriental, en una avenida principal, estamos expuestos a niveles de ruido que, insisto, no es un capricho, son nocivos para la salud. Por eso, una vez más, tenemos que enfrentar este problema como un problema grave de salud pública y no simplemente como un tema, digamos, ambiental. Aquí está, puede ser, entonces tenemos entre 60 y 75, estamos en los límites o por encima de lo tolerable. Voy a pasar más rápido. El área metropolitana elabora estos mapas de ruido que son bastante, además de bastante bonitos, bastante dicientes. Y fíjense aquí un problema que tenemos, ¿cierto? Como se ve, especialmente en el día, pero también en la noche, son las vías, las principales fuentes de ruido, las vías principales. Y atención a la contradicción, son las mismas vías, empezando por el eje del río, donde nuestro POT nos pide que densifiquemos la ciudad. Entonces tenemos que llevar a vivir mucha más gente allí donde las condiciones de ruido hacen que los lugares en realidad sean insoportables e insalubres. Entonces, ¿cómo podemos, en aras de consolidar nuestro modelo de ciudad, que está en todos los documentos que hemos hecho en 20 años, cómo podemos conjugar estas dos cosas? Si realmente queremos invitar a la gente a vivir cerca del río y para eso hacemos parques del río, ¿qué le vamos a decir al ciudadano? Véngase a vivir al río, que es el lugar más bulloso de la ciudad. Tal vez no es cierto. Entonces necesitamos realmente abordar el problema y presentar soluciones que no van a ser en 2 días, pero sí tienen que ser en el mediano y largo plazo para la ciudad, para que realmente podamos consolidar ese modelo de ciudad que queremos. Da tristeza uno ver que ni siquiera en los mapas de ruido lugares como el Cerro El Volador o el Cerro Nutibara aparecen en verde, porque estamos en ese ruido estructural que nos mencionaba ahora Ana Lucía, que está ahí, ¿cierto? Uno siempre siente la bulla de fondo, que a veces es tolerable, pero en ocasiones, como lo dicen las cifras, es enfermiza.
Los efectos o las consecuencias del ruido yo creo que ya fueron bastante expuestas, pero sí me preocupa, o sí quiero hacer énfasis en el tema de la convivencia. Yo creo que todos hemos experimentado la forma en que el ruido nos vuelve agresivos. Bien sea el ruido que no nos deja dormir, y uno a esa hora intentando dormir y no pudiendo, se le sale la rabia, ¿cierto? Se le sale el monstruo que lleva adentro y uno quiere acabar con el vecino o con el motociclista que pasa. Después salimos a la calle y estamos estresados durante todo el día, especialmente las personas que más trabajan en la calle, y me refiero especialmente a los conductores de servicio público, bien sea taxis o buses. Entonces sentimos diariamente en la calle la agresividad que nos genera el ruido. Es una ciudad que ya tiene bastantes problemas de violencia y de convivencia. El ruido es un factor clave si queremos luchar contra eso, contra ese estrés del día a día. Y obviamente no puede ser simplemente labor de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Ellos deberían ser los últimos en tener que llegar a abordar este problema. Ellos ya llegan hasta el momento de la queja. ¿Cómo evitamos, y no es fácil, que la gente tenga que sentirse obligada a llamar a la policía? Que además es lo último que uno hace, un intento, uno llama a la portería, uno se queja, despierta a la novia y lo último que uno hace es llamar a la policía. Y aún así tenemos 8.000 quejas mensuales. ¿Cómo enfrentamos esto entonces? En primer lugar, yo pienso que hay un problema de gobernanza. No es claro quién hace quién, cuál es la responsabilidad de quién, porque uno ustedes mismos lo mencionaron, uno de los retos es una mejor articulación interinstitucional, que de verdad sintamos que hay un equipo trabajando, planeando, revisando las acciones que hacemos y los resultados que tenemos, que yo creo que debe hacer parte de esa buena propuesta que mencionó ahora Eugenio Prieto, de una política pública metropolitana para abordar esto, ¿cierto? Entonces, en general, pienso que tenemos ahí un problema de gobernanza, que a la gente le quede claro quién hace quién, cuáles son sus competencias, qué recursos tiene para esto. Porque yo siento, entre otras cosas, que como este problema no ha sido priorizado en nuestra ciudad, pues los recursos que disponemos para ello son pequeños. Y por eso, y vuelvo a hacer la analogía con la calidad del aire, mientras más importancia le demos desde los ciudadanos, desde los concejales y desde la administración, pues este problema no solo va a tener más interés mediático, sino que también vamos a empezar a meterle los recursos necesarios para medirlo, para controlarlo, para que las autoridades ambientales realmente tengan dientes para abordar esto, que hoy en día al parecer no los tienen. Y quiero mencionar un caso, digamos, personal o de mi barrio, que es muy diciente. Durante alrededor de 6 meses tuve un carro que todas las noches, desde los lunes, ponía música a todo volumen en el parque de Ciudad del Río. ¿Sí? Yo a veces me hacía el bobo, hasta que mi novia ya no me dejaba hacerme el bobo y me hacía llamar a la policía. Llamé a la policía, no miento, unas 7 veces. La policía me decía, no sé si me habrán mentido, que ellos no podían hacer nada, pues no podían multarlo porque era un carro, entonces que eso le tocaba a movilidad. El mismo policía que sí puede multarme por tomarme la cerveza, no puede multar al tipo que mantuvo despierta a todo el edificio durante 6 meses, todas las noches. Muchas veces sí iba la policía, lo hacía pagar, 1 hora después lo volvía a aprender. Hablé con el subsecretario de Seguridad, Mateo, me ayudó, fue allá, hicieron un operativo y desde entonces el tipo se cayó. Lo que pasa es que no todos los ciudadanos son concejales de Medellín, no todos pueden llamar al secretario de Seguridad, y sucede 1 cuadra más allá, en el mismo barrio, que los residentes llevan más de 2 meses quejándose de un fenómeno similar, de carros que se parquean ahí, y la verdad es que no han servido las denuncias. Doctor Tobón, la gente se queja y no han encontrado solución a su problema. Y estoy seguro que como eso, miles, cientos de miles de ciudadanos en la ciudad presentan un problema similar. Entonces, o no saben a quién llamar, o si llaman, no pasa nada, y lastimosamente, en una ciudad con los niveles de intolerancia que nosotros tenemos, muchas veces esas situaciones derivan en violencia. Ante la ausencia de capacidad del Estado para controlar el problema, más de uno bajará, ¿sí? Y hará algo, o también sucedió alguna vez en mi barrio, les disparaban con pistolas de balines o de copas, ¿sí? O les tiran algo, y no deberíamos llegar a eso.
Entonces tenemos un problema de autoridad que yo pienso que puede empezar a solucionarse revisando las reglas locales, que son las que podemos revisar, y estableciendo un mejor trabajo o un trabajo más articulado por parte de todos ustedes que son los responsables. Tenemos pues las normas, no voy a detenerme nuevamente en eso, tenemos una norma del 83, la del 2006, el código de policía, que debería haber servido más. Yo creo que han aumentado las quejas, no significa que haya aumentado el problema, tal vez el problema se mantiene igual, tal vez significa que estamos dando un paso hacia el reconocimiento del problema, el hecho de que la gente ya se queje más, pero yo insisto, yo creo que la policía no debería ser la única encargada de este tema, no puede ser la única herramienta que tenga el ciudadano llamar a la policía, deberíamos tener otras instancias donde funcione mejor. Desde lo local, nos hemos enfocado mucho en el tema de la rumba nocturna, que me parece que es adecuado, pero allí también surgen algunos problemas. Yo creo que aquí hay un par de comerciantes de la noche que también van a exponer ahora como sus quejas sobre esto. Entonces vemos que desde lo local nos estamos limitando al tema de la rumba, ¿cierto? O sea, el ruido nocturno de establecimientos legales. Todo lo demás que hemos hablado, es decir, lo informal, lo diurno y la movilidad, está quedando por fuera de las normas que como municipio tenemos para abordar el problema. Pues tenemos un gran vacío normativo. Desde lo metropolitano, me parece que hay un buen documento, que es el Plan de Acción para la Mejora del Ambiente Sonoro, que es del 2014, tiene pues algunas líneas que ya ahorita nos expuso la subsecretaria, la subdirectora, perdón. Yo creo que por este lado va, ¿cierto? Ojalá llegáramos a que este plan fuera tan rico técnicamente, tan ambicioso y tan detallado en metas y responsables como lo es el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire. Por ahora es lo que tenemos. Ahorita vamos a hacer algunas propuestas al respecto. Explorando en el mundo cómo han abordado el problema, hay un buen grupo de casos que encontramos donde las ciudades empiezan por decretar unas zonas de calma. Pienso que en Medellín podemos empezar a hacer lo mismo a manera de piloto, unas zonas que sean calmadas, con unas normas tal vez más restrictivas, y unas zonas donde puede haber más tolerancia al ruido, pero donde también tenemos que ser muy claros en qué se puede, qué no se puede hacer y qué medidas se pueden tomar. Yo quiero traer otro tema personal. Cuando yo vivía en París, en mi barrio había una discoteca que yo frecuentaba, estaba a una cuadra de mi casa, pero yo no la escuchaba por la noche. ¿Sí? Es decir, tenía un sistema de 3 puertas para entrar, unas paredes insonorizadas y además, y este detalle era bonito, tenía un sistema de medición de sonido adentro y uno permanentemente veía a cuántos decibeles estaba y cuando llegaba a un tope, no recuerdo cuál era, no recuerdo si era 75, 80, se apagaba la música, se cortaba solita la música. Entonces se quedaba uno con la fiesta en pausa y la gente entendía que sí, estamos gritando demasiado, ¿cierto? Entonces vamos a gritar más pasito, y la gente de alguna manera se autorregulaba. Entonces sí hay formas, ¿cierto? Esto no puede ser una idea de que entonces hay que acabar con la rumba nocturna. Saben ustedes que yo soy el primero en defender el derecho a enfiestarnos, pero sí tiene que ser una rumba que no afecte a los que no se están enrumbando. Entonces hay una serie de ciudades que han identificado zonas calmadas y unas condiciones especiales para las zonas de fiesta. Y hay otras ciudades que han intentado ya temas tecnológicos o de acceso a la información o temas pues ya más, digamos, más de punta, como utilizar pavimentos que de alguna forma son más flexibles y entonces hacen menos bulla. Esto solo para mostrarles que hay diferentes formas de abordar el problema. Pero para mí, el principal problema que tenemos en Medellín es cultural. La cultura del ruido. ¿Por qué cuando cambia el semáforo a verde lo primero que hacemos es pitar? ¿Para qué? Lo primero, no esperamos ni un segundo y ya estamos pitando. ¿Por qué tenemos que engallar la moto para que suene más duro?
nos hace más machos, a las mujeres les gusta más el man que haga más bulla. ¿Cuál es el motivo? Son las preguntas que tenemos que hacernos para ir a atacar el problema. ¿Por qué cuando estamos en una fiesta no nos basta con escuchar a nosotros la música, sino que necesitamos que la escuche todo el barrio? Si no los invitamos a la fiesta, ¿por qué si los invitamos o los obligamos a escuchar toda la música? Y ojo que no sucede únicamente aquí en la zona urbana, sucede en las zonas rurales más aún. La gente se va para la finca y pone la música para toda la vereda. Entonces los que fueron o los que fuimos a la finca a descansar, no podemos porque el vecino del lado decidió que toda la vereda se tenía que enrumbar. Insisto, es una cultura del ruido. No nos escuchamos, no respetamos los espacios del otro, y se vive en las veredas con la rumba y se vive en la noche en la calle, pero también lo vivimos aquí en el recinto del Consejo. Cuando numerosas veces, y tal vez yo soy el más cansón, tengo que pedirle al presidente de turno que por favor dejen escuchar al que está hablando. Cuando no nos importa, mientras estamos aquí en plena sesión, dejar que suene el teléfono o agarrarnos a hablar por teléfono. Entonces realmente creo que estamos en un problema cultural y por eso yo quisiera, Lina y Santiago, que abordaran directamente el problema del ruido, porque en los ejemplos que nos mostraron no se trataba realmente del problema. Ustedes saben que soy el principal defensor y seguidor de las campañas que han hecho en ciudadanía cultural, pero por favor abordemos también el tema del ruido. Sé que no se va a superar con una campaña en un año y medio que quede, pero que este tema empiece a volverse de preocupación metropolitana, pues es el primer paso para empezar a superar el problema. En las propuestas que traigo, para ir terminando, creo, doctora María del Pilar, que necesitamos actualizar el plan de descontaminación y el plan de ambientes acústicos. Actualmente el mapa de ruido se actualiza cada 4 años. Me parece que podríamos aumentar la frecuencia y también empezar a enfocarnos en ciertos sectores clave en ese mapa de ruido que de alguna forma es demasiado general. ¿Qué sectores clave? Aquellos que definamos como las zonas que hoy en día son más problemáticas y aquellas que entremos a definir como las zonas que podrían ser las más calmadas de la ciudad, donde la gente realmente pueda ir a descansar. Creo que deberíamos tener un sistema de monitoreo más robusto, más denso, y creo sobre todo que deberíamos, al igual que pasa hoy en día con la calidad del aire, mantener a la ciudadanía informada. Si algo ha hecho avanzar la preocupación y la gestión de parte del sector público en temas de calidad del aire, es el hecho de que la ciudadanía se ha empoderado del tema. Estoy convencido de que debería ser igual con el tema del ruido, que uno igualmente que va y consulta todas las mañanas cómo amanecimos en PM2.5, yo sepa cómo está mi barrio en decibeles y que si está superando unos límites críticos, yo ya sepa que tengo que preocuparme y que tengo que empezar a molestar a los secretarios, a los concejales, al que sea. Mejorar la gobernanza, lo hablábamos ahora, necesitamos un trabajo más coordinado de todas las autoridades. Creo que las autoridades hay que fortalecerlas porque hoy en día los dientes que tenemos son pocos, todos le quedaron básicamente a la policía y creo que la policía está desbordada en otros temas para tenerse que concentrar en esto. Creo, sí, que no sé cómo lo llamaban en la exposición de María del Pilar, zonas de saturación acústica, acústicamente saturadas, no sé si es lo mismo, pero es la idea de que tengamos unas zonas calmadas, como lo veíamos que se ha hecho en otras ciudades, que yo creo que debemos y podemos asociarlas a las zonas de bajas emisiones, que es un tema que ya tiene que ver más como con la calidad del aire, pero en general son zonas que empecemos a tener en la ciudad, lugares donde uno respire un aire calmado, un aire bueno, donde no tenga esa saturación acústica y que uno no tenga que irse para Arví para tener eso, ¿cierto? Que yo pueda irme, no sé, al Jardín Botánico y sus alrededores, o en ciertas zonas del centro de la ciudad, o en Carlos C., que son lugares que tienen un buen ambiente urbano,
pero que infortunadamente por la calidad del aire y por problemas de ruido han dejado de ser zonas de descanso. Creo también que necesitamos, doctora Claudia, profundizar en conocer qué tanto está afectando el ruido la salud de nuestros conciudadanos para dimensionar el problema. Lo que decía ahora doctor Juan Esteban, necesitamos realmente una normativa local para controlar el ruido de las fuentes móviles. No significa que tengan que desaparecer buses y camiones y carros para que haya, pues sería delicioso si todo el mundo anduviera a pie y entonces no hubiera ruido, pero eso no va a pasar. Pero no podemos tolerar que aquellos ruidos que sean controlables por parte de las fuentes móviles no los controlemos. Y que, insisto, la gente pueda ponerle el resonador a su vehículo o a su moto, y no son solamente las motos baratas. Harley Davidson vende mofles especiales para hacer bulla. Eso debería estar prohibido, por lo menos en nuestra ciudad. Entonces, sí necesitamos crear, y también, insisto, les lanzo la pregunta, ¿cómo podemos hacer para crear restricciones a ciertos artefactos que hacen bulla desde la movilidad? Yo propongo que creemos en Medellín el Día del Silencio o el Día Sin Ruido, un día donde todos podamos hacer reflexiones sobre la importancia del silencio, todos, desde nosotros hasta en cada colegio, que a los niños, ya que estamos en un problema de cultura del ruido, que los propios niños vayan escapando. Regáleme 2 minutos, por favor, presidenta, para terminar. Que los propios niños vayan entendiendo que el silencio, que la serenidad es necesaria, que les enseñen a hacer yoga, o sea, todo lo que podamos darle a los niños para ir cambiando paulatinamente la cultura del ruido, me parece que es necesario. Esto podría estar incluido en este en esta política pública, o si encuentro entre mis compañeros concejales y en la administración, pues como solidaridad con este tema, podemos sacarlo como un acuerdo municipal, tener un día al año, un día del silencio o el día sin ruido. Pienso, y esto también va para Juan Esteban y la Secretaría de Movilidad, los temas de conducción ecoeficiente que ya se han hecho también impactan en esto. Hay formas de manejar que son más ruidosas, gastan más combustible, contaminan más y dañan más los motores, y muchas veces los conductores no son conscientes de eso, y pienso que deberíamos hacer énfasis en los conductores de transporte público y de transporte pesado, ¿cierto? Todos los camiones de carga, la idea de acelerar mucho para arrancar o de pasar rápidamente de primera a segunda generan más ruido, y eso se puede ir reduciendo. Termino por agradecer a todos los ciudadanos que estuvieron pendientes y nos enviaron propuestas. También por agradecer, María del Pilar, al equipo tuyo en el AMBA, que de verdad fue bastante diligente y nos explicó bien esto. Obviamente, Ana Lucía, que conversamos varias veces sobre el tema, y a los ciudadanos que también van a intervenir, pues les agradezco por su atención y espero que su intervención y que el diálogo se establezca entre ustedes, nosotros y la administración. Muchas gracias, presidente.